Buenas noches. Bueno, yo soy Sandy Zárate y en este momento voy a hacer una pequeña demostración sobre lo que es el examen físico. Bueno, en este caso tengo una muñeca, ella va a representar como si fuera una niña, ¿no? Entonces, para empezar el examen físico, vamos a empezar por la piel. Vamos a ver, tenemos que ver en el caso de la piel, la turgencia, es decir, la elasticidad del paciente, de la piel, la turgencia de la piel, la temperatura que presenta, la hidratación. Bueno, en este caso puede haber una presencia de cianosis o también de ictericia. La cianosis indica que la piel, ¿no? Ciertas partes del cuerpo presentan un color azulado, color azul. Entonces, en este caso, en el recién nacido es normal que vaya estas partes, ¿no? En el lado de los labios, de los miembros de las manitos, en los pies, que presente este color azul en los primeros días de nacido. Ya luego, al pasar los días, esto ya desaparece este color azul en el cuerpo del niño. En el caso que hay alguna enfermedad respiratoria o alguna malformación, entonces esto va a persistir. En el caso de ictericia es el color amarillo que puede presentar, ¿no? En algunas partes del cuerpo del niño. Entonces esto hay que diferenciar en qué caso es fisiológico y en qué momento es patológico. Cuando es fisiológico va a aparecer después de las 24 horas de haber nacido, ¿no? En caso de patológico ya puede aparecer en el primer día de nacido o después de una semana. Entonces hay que saber diferenciar en qué momento aparece, cuánto tiempo se mantiene con este color amarillo en el cuerpo. Hay que hacer la observación también en qué cantidad va aumentando, cuál es la velocidad de aumento, ¿no? de los miligramos por decilitro. Entonces, la cifra de bilirrubina hay que tener presente, ¿no? ¿Cuál es la cantidad, la cifra de la bilirrubina total? Ahora, a ver, pasamos al sistema tegumentario. En el caso del sistema tegumentario, puede presentar también un color, bien sea amarillo o también un color blanco, ¿no? en el cuerpo. Entonces, en este caso también hay que observar si es que presenta lanugo, ¿no? Lanugo son estos vellos que se puede apreciar que no tienen raíces. El lanugo mayormente se presenta en la parte de la espalda, ¿sí? En el lado de la espalda o en la parte de los hombros. Son las partes donde más presenta lanugo, ¿no? Y que esto es más visible en el caso de los prematuros. Entonces, en el caso de un niño prematuro vas a poder observar más estos lanugos. ¿Qué más podemos presenciar? En el caso del niño, a ver, las uñas. Hay que observar las uñas, cómo están formadas, ¿no? Sus lechos unguales, el color también que presenta. Si presentan color azulado, como había explicado, que puede presentar esos colores azuladas. Si algunas también con el frío se tornan azuladas. Ya cuando ya las mantienes ya a temperatura, ¿no? Aumentas la temperatura en su cuerpito, entonces este color va disminuyendo. Entonces hay que observar si es que presenta esta cianosis, y que sería normal, ¿no? En las primeras horas de nacido, ¿no? En los primeros días de nacido. Algo también que podemos apreciar puede ser el acné miliar, que son como unos quistes ya sebáceos, que son del tamaño también de un alfiler. Son pequeñas, entonces estas también van a desaparecer por sí solas. Entonces no hay que preocuparse por este acné miliar que puede presentar. También hay que observar la melanosis dérmica congénita, que esta también es llamada
como la mancha mongólica, porque esto más presenta a los niños que son de Asia, ¿no? De esos países asiáticos. Entonces estos niños presentan más esta mancha mongólica. De ahí también que proviene el nombre, ¿no? De mancha mongólica. Entonces esta mancha mongólica puede presentar en el lado lumbar, en el lado sacral lumbar del niño. Entonces esta mancha aparece, aumenta hasta los 2 años, y después de eso ya se va sola, sin necesidad de aplicar nada, sola va a desaparecer de forma gradual. En caso también de eritema tóxico que puede presentar que son también unas erupciones eritematosas. Estas pueden presentar de 2 a 3 días, ¿no? Y así como aparecen solas, así también desaparecen a la semana, ya se desaparecen este eritema tóxico. ¿Qué más? Los hemangiomas. En caso de las hemangiomas, podemos apreciar, hay 2 tipos de hemangiomas, ¿no? Hay unos que son los tumores benignos, y los otros que también son provienen de proliferación vascular. Entonces, en caso de estos hemangiomas benignos, el más conocido, ¿no? El llamado mancha de vino porto. ¿Por qué? Porque de ahí también presenta ese color de vino porto. Y esta mancha mayormente la vas a presentar acá en la parte mediofrontal, en la parte occipital también del recién nacido, ¿no? En la parte de acá de la cabeza. Se va a poder apreciar estas manchitas. ¿Qué más? A ver, la acrocianosis. Como estaba explicando, acrocianosis es la parte azulada en el lado de las manitos y en el lado de los pies, ¿no? Esta acrocianosis es un fenómeno también, es benigno, así como que pueden desaparecer también a las semanas o a los meses de vida, ¿no? No hay por qué preocuparse. Igual, en el caso de fenómeno de Arlequín, que este fenómeno de Arlequín, lo que más se va a observar va a ser en los pacientes prematuros, en los niños prematuros. Entonces, ¿en qué consiste? Es que una parte del cuerpo lo vas a apoyar, ¿no? Lo apoyas en la cama, lo apoyas en una superficie. Entonces vas a observar que esa mitad del cuerpo, ese lateral del cuerpo que ha sido apoyado en la superficie, se va a tornar rojo, y la parte que no está apoyada, que está expuesta, la otra parte, esta mitad, se va a tornar de un color blanco, un color normal, ¿no? Entonces esta parte es un color normal, un color blanco, y la parte de acá que está apoyada va a presentar ese color rojizo. Entonces, ¿cómo esto cambia? Esto va a desaparecer al tan solo ponerlo en dorsal, ¿no? En supino, ponerlo en forma de dorsal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más podemos apreciar? A ver, ese fenómeno de Arlequín que estaba explicando. Cutis reticular. Cutis reticular puede aparecer en la zona, en cualquier parte del cuerpo, mayormente en la parte de la espalda. Vas a presenciar, ¿no? Una forma como moteada de mármol, como de una forma de mármol, como en mármol. O sea, va a tener esa apariencia marmoteada. Entonces, esto también desaparece a la primera semana nomás, o meses de vida. ¿Qué más? A ver, vemos la cabeza. En la cabeza, en el caso de la cabeza, hay que observar si es que hay alguna dermatitis seborreica en el recién nacido, ¿no? Puede haber, y esto ya va a aparecer en el cuarto, en el octavo mes de vida va a desaparecer. Pero también hay que observar si es que hay alguna plagiocefalia, que es un aplanamiento de una parte de la cabeza, que puede que el niño, ¿no?, lo tenga acostumbrado solamente en una posición. Entonces en ese caso puede ocurrir eso, ¿no? La aplanación de una parte de la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Girando la cabecita, ¿no?
girando alternamente, ¿no? Un cierto tiempo en el lado derecho y cambiar la posición cierto tiempo en el lado izquierdo, ¿no? De esa forma podemos corregir. Ahora, la cabecita. El niño, en el caso de la cabecita, va a presentar fontanelas, diferentes fontanelas, unas de diferentes tamaños también. La anterior, ¿no? Que está en la parte delante, esta es la bregmática, llamada también bregmática o llamada acá en esta parte. Bregmática o también llamada fontanela anterior. Entonces esto ha de medir 2,5 centímetros de ancho y 4 centímetros de largo, ¿no? Y que a los 18 meses ya está cerrando, ¿no? Entonces es bueno también medirla, ¿no? Tener un control sobre si es que hay un aumento, si es que hay disminución, en qué tiempo está cerrando esa fontanela, porque a los 18 meses ya cierra. Ahora, esta es la otra fontanela que está en la parte también posterior o fontanela lamboidea. Esta mide de 0,6 centímetros. Entonces, en cambio, a comparación de la otra, esta sí va a cerrar de 3 a 4 meses, ¿no? Y también tiene otras fontanelas que son más pequeñas, que son menos visibles, ¿no? Como la fenoidal y la mastoidea. Entonces, en este caso, ¿qué más podemos observar? Algún cefalohematoma que puede presentar, ¿no? Son estos en cualquier parte de la cabecita, no son unas hemorragias que puede presentar el niño en cualquier parte de la cabeza por alguna hemorragia superióstica. Entonces, estas van a desaparecer, ya aparecen a las horas de nacida porque puede ser que ha habido algún trauma, ¿no? en la hora de parto. Entonces aparecen al nacer y después se puede presentar también en pacientes macrosómicos, ¿no? Y a las 2 semanas ya esto va a ir disminuyendo solo va a ir disminuyendo. Ya, entonces hay que observar, como les digo, hay que observar estas fontanelas porque puede haber algún cierre prematuro. Entonces, si es que hay algún cierre prematuro, ¿no? Hay que pensar, se puede pensar en alguna microcefalia, de algún hipertiroidismo, y también cuando se mantiene por mucho tiempo abombada, se puede pensar también de alguna hipertensión endocraniana, ¿ya? Entonces hay que también descartar microcefalia o la macrocefalia. Y por eso también se realiza el perímetro cefálico, ¿no? ¿Cómo hacemos el perímetro cefálico? A ver, acá tenemos el centímetro. Entonces ponemos el centímetro debajo de la cabeza, ¿no? En la parte más protuberante. Y tiene que estar hacia adelante y encima de las cejas, ¿ya? Entonces acá, de esta forma se mide. Ya el lado más protuberante de la cabeza y encima de la cejita, ya, de esta forma, ¿no? Ponerlo no muy suelto para que tenga una medida exacta, se va midiendo. Entonces existe una tabla donde indica acá cuántos meses, qué centímetros debe de aumentar, ¿no? Y seguir esa tabla para ver cómo va el crecimiento cefálico del niño. A ver, ahora también, ya estamos acá, la cara, ¿no? Podemos observar la cara, podemos observar la simetría, si es que hay simetría en los movimientos, si es que hay algún edema, ¿no? En el caso de los ojos, acá en los ojos, en los párpados podemos observar, hay que descartar, ¿no? Si es que hay algún párpado caído que está tapando el eje del ojo, ¿no? Puede que haya eso, hay que descartar. O las pestañas también, puede que las pestañas sean invertidas, o sea que estén afectando, ¿no? Hacia adentro. Pestañas invertidas, entonces que estén lesionando la parte del globo ocular, pues. Y las pupilas no deben ser blancas. En el caso que se observa, se podría considerar, se podría sospechar de alguna catarata, ¿no? O de alguna retinoplastía. Entonces descartar
que las retinas estén blancas. Ya, a ver qué más. Ahora, ya que estamos acá cerca de los ojitos, entonces podemos descartar también los epicantos, ¿no? Que esto es una apariencia de desviación convergente o divergente. Convergente es cuando los ojitos, la mirada está hacia adentro, y divergente es cuando uno de los ojitos está, ¿no? La mirada hacia afuera, está desviada. Entonces, eso también, o también llamado pseudoestrabismo, ¿no? Pseudoestrabismo convergente o divergente. Entonces, para esto hay un examen oftalmológico, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la edad que se le va realizando el examen. De acuerdo a cuántos años tiene, se le va realizando, cuántos meses tiene, se le va realizando diferentes, tienden a tener diferentes exámenes. Entonces, uno de ellos es el reflejo. Hay un reflejo que es el reflejo rojo binocular. Esto consiste en que vamos a estar en un área donde esté todo oscuro, ¿ya? Un área donde esté todo oscuro. El pequeño lo podemos poner en brazos, o si se puede sentar, ¿no? Si es que llega a sentar, también lo sentamos. Si es que es a partir de 5 años lo podemos sentar, o 3 añitos, se le sienta, o si no en brazos, ¿no? Donde esté más cómodo el pequeño. Entonces se le sienta en una zona donde debe estar oscura, y luego de estar ahí, lo que se hace es que se va a alumbrar, ¿ya? Se va a alumbrar los ambos ojitos a una distancia de 50 centímetros, ¿no? Calculamos una distancia de 50 centímetros y lo vamos a alumbrar. Entonces, en la parte de su ojito, todo no tiene que iluminarse, tiene que permanecer rojo. Todas las pupilas tienen que tener ese reflejo rojo. En el caso de que haya algún reflejo opaco, blanco, puede haber algún signo de algún trastorno. Ya. A ver, otra prueba también que se le puede hacer, que es el cover test. Entonces al niño se le sienta, ¿no? Sentamos al niño, entonces nos ponemos a 10 a 15 centímetros, nos sentamos al niño, nos ponemos de 10 a 15 centímetros, y lo que vamos a hacer es cubrir uno de sus ojitos, ¿ya? Cubrimos uno de sus ojitos, lo cubrimos por unos segundos, ¿ya? Lo cubrimos, y al retirar el objeto que está cubriendo su ojito, entonces no debe haber movimiento de las pupilas, ¿no? Se deben mover así, se deben mantener inmóviles. En el caso que haya en el caso de retirar el objeto que está cubriendo el ojito y hay algún movimiento de uno de los ojitos, entonces podemos considerar que hay alguna dificultad, pues, ¿no? Que una condición que no es normal. Entonces hay otro test, que es el test de Snell. Entonces, en el caso de esto ya se puede hacer a partir de 3 a 5 años, ¿no? Entonces al niño se le sienta el niño, se le pone a una distancia de 3 metros, o también puede ser 6, pero la recomendable es 3 metros, se le pone una tabla, se le pone la cartilla de Snell, ya a 3 metros, digamos que hay 3 metros de distancia. Entonces se le pone la cartilla y se le explica al niño, ¿no? Se le explica al niño, se le explica sobre la cartilla. Como es un niño, digamos, de 3 a 5 años, entonces de preferencia es la cartilla de Snell con de la letra E. Entonces se le explica sobre la letra E, que se les puede explicar de una forma que le entiendan, ¿no? Se les puede decir que es una mesa y que estas son sus patitas. Entonces las patitas, si es que va a la derecha, o si va a la izquierda, si va arriba o si va hacia abajo, pues, ¿no? Entonces el niño tiene que señalar con su manito hacia dónde están yendo las patitas, ¿no? Es una forma simple, sencilla de explicarle al niño, que el niño pueda entender, pues. Entonces se le coloca de esa forma, se le cubre uno de los ojitos, y con el otro ojo él va indicando, ¿no? Va indicando las patitas hacia dónde van yendo. Se le empieza de arriba hacia abajo, ¿ya? Eso es la forma de hacer esta evaluación. Entonces también la evaluación es de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Aparte también hay otros errores que son refractivos, como la miopía, el hipermetropía, el astigmatismo. Ya estamos acá. Entonces vamos a ver, ya le realizamos la prueba
de oftalmológica, ahora podemos hacer otra prueba. Seguimos analizando al niño. Nos quedamos en el ojo, ahora en la boquita, en la nariz. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La nariz, podemos ver, tiene que mantenerse húmeda, de color rosada, ¿no? Observar si es que hay algún objeto posible, porque los niños tienen esa tendencia de introducirse objetos en la nariz, ¿no? Algún objeto dentro de sus fosas nasales o alguna secreción, evaluar eso, ¿no? Y bajamos, seguimos en la boca. Entonces podemos observar la boca y tenemos que observar los labios, porque es importante también los labios, ¿no? Porque en el caso si presentara labios delgados en la parte superior, podríamos sospechar de algún síndrome, que es el síndrome fetal alcohólico, o, o cualquier otro síndrome, ¿no? O también podríamos considerar el síndrome de Russell-Silver, ¿no? Entonces, en ese caso, ya nos quedamos en la boquita, vamos observando. ¿Qué es lo que más podemos observar en la boca? A ver, ¿qué es lo que más podemos observar en la boquita? Podemos observar los dientes. A ver, los dientes. Los primeros dientes, los primeros dientes del niño, ¿no? Los primeros dientes que son los llamados dientes de erupción, que son los dientes temporales. Entonces, los primeros, ¿dónde inician? En la parte inferior, ¿no? Los incisivos, en la parte incisivos inferiores. Ahí son donde inician los primeros dientes. No, los temporales son los 20 dientes que van apareciendo. Y antes de que aparezcan los dientes y también después ya de tener los dientitos, entonces hay que podemos hacer una limpieza, ¿no? Podemos hacer una limpieza con unas gasitas y pasamos, ¿no? Encima de los dientitos, encima de las encías. Ya que estamos en los dientes, ahora ¿dónde nos pasamos? Nos podemos pasar a los oídos. Entonces, observar las orejitas, el oído, ¿no? Observar cómo es su implantación de la oreja. Si es que es una implantación muy baja, podemos sospechar de un caso de síndrome de Down. También podemos sospechar. Entonces, ya que estamos en la oreja, también hay que observar la audición del niño. Por ejemplo, de 0 a 4 años, entonces podemos aplicar el reflejo de Moro, ¿no? Que es también respuesta a un sonido. Entonces, el niñito está ahí, echadito, entonces hacemos un ruido fuerte en cualquier de los lados y el niño entonces tiende, ¿no? A abrir las manitos, ¿no? Como de espanto, pues. Esa es una. Entonces, otra de las formas también de aplicar ¿cómo podemos hacer? Lo hacemos sentar al niño, ya sentadito, en nuestra mano atrás, ¿no? Ahí lo mantenemos, así sentadito lo mantenemos. Y de improviso nosotros vamos a bajar la mano, bajamos la mano, ¿no? Acá está sentadito y de improviso la mano bajamos. La mano que está sujetando la parte de su dorso, bajamos. Entonces mientras bajamos, el niño también, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Es abrir los bracitos, ¿no? Abre los bracitos. Es una de las técnicas que podemos usar también. Ya, ahora va que bajar. Seguimos bajando. Hay que bajar al tórax. Entonces, en el caso del tórax, ¿no? Si tenemos un estetoscopio, podemos auscultarlo. Lo ocultamos al pequeño. Y observar. Podemos observar también, ver si es que hay descartar pectus excavatum, que es cuando las costillas están, cuando las costillas y el esternón se hunden, ¿no? Esta parte de las costillas del esternón las vas a ver hundidas. Eso es el pectus excavatum. O también el pectus carinatum, es cuando es lo contrario. Ya en esta vez no se van a hundir. Entonces lo que van a estar es hacia afuera. Entonces, o también conocido como pecho de pollo. Ya, entonces tenemos que estar también atentos si es que hay algún aleteo nasal, ¿no? Si es que hay algún aleteo nasal, que también podría ser un signo de alguna dificultad respiratoria, ¿no? Aleteo nasal, observar su naricita o algún quejido, ¿no? Ya que estamos con el estetoscopio, ¿no? Auscultarla y diferentes hemiotórax, auscultarlo y también poder
detectar, si es que logramos detectar algún crujido, algún sonido de crujido, algún sonido, ¿no?, ronco que pueda presentar el niño. Y ya estamos acá, también vamos a medir el perímetro torácico y controlar su frecuencia respiratoria del niño. Normalmente en los recién nacidos tiene un aproximado de 32 centímetros, ¿no? Bueno, elevamos, ponemos el centímetro hacia abajo. ¿No? Entonces hacia arriba y acá. Vamos a medir el perímetro, ¿no? Ponerlo ajustado, no ponerlo muy suelto para poder saber cuánto está midiendo el pequeño. ¿Ya? Ya está. Ya que estamos acá, también aprovechamos y observamos las mamas, ¿no? Hay casos en que las niñas, en caso de las niñas, pueden presentar alguna secreción, ¿no?, lechosa, alguna secreción lechosa. Y esta es llamada como leche de brujas o galactorrea. Y esto se presenta porque la hormona materna transplacentarias las provocan, pues, ¿no? Provocan esta secreción de estas leches, de esta galactorrea. Pero esto no hay que preocuparse porque así como aparece, también así suele desaparecen, ¿no? Ya que estamos acá, seguimos evaluando, entonces también evaluamos la parte del corazón, ¿no? Entonces, en caso de cardiopatías, si hubiera alguna cardiopatía, vamos a presentar que va a haber, hay que descartar, ¿no?, si es que hay cianosis distales, pero estas cianosis van a ser permanentes en caso de cardiopatías. Ya no es como las otras que desaparecen, ¿no?, en unos días, ¿no? Estas se tornan permanentes. Ya hay taquicardia también. Entonces es importante también medir la frecuencia cardíaca, controlar la frecuencia cardíaca también de los diferentes pulsos que tiene el pequeño, ¿no? También, como también podemos observar en el caso de cardiopatía, es que el niño, en el caso de lactar, ¿qué es lo que va a pasar? El niño se va a cansar, ¿no? Se va a cansar y se va a tener diafórico, o sea, va a estar así sudando. Y se va a cansar porque va a tener cansancio a la hora de succionar, ¿no? Entonces seguimos observando y vemos el área del abdomen. Entonces podemos observar el área del abdomen si es que está distendido, o sea, si es que está distendido, si es que está abultado, ¿no? Entonces, si es que está abultado, entonces podemos sospechar de que hay alguna retención de heces. Y si no hay retención de heces, podemos sospechar de ascitis. Entonces, para eso también se le hace la entrevista a la mamá, ¿no? Se le dice cada cuánto tiempo él defeca, cómo son la contextura de sus heces. Se le hace las preguntas respectivas a la madre. Ya que estamos acá, entonces, como es un recién nacido, vamos a observar el cordón umbilical. Entonces, en caso de cordón umbilical, estos llegan a cicatrizar de 7 a los 21 días, ¿no? Llegan a cicatrizar, pero nosotros también tenemos que observar que no haya ninguna secreciones, ¿no? Esas secreciones sanguinolientes, o alguna hemorragia, o un fétido, un olor fétido, ¿no? O que se torne inflamado. La temperatura, también cambio de color alrededor de esa zona, ¿no? Hay que observar esto. Ya. Entonces seguimos observando y vemos, ahora presenciamos algunas hernias, ¿no? Las más comunes son las hernias umbilicales, las hernias inguinales. Entonces, cuando hay hernias umbilicales, esta tumoración es en la región umbilical y se observa hasta los 3 años, ¿ya? Pero si es que esto sigue, continúa hasta los 3 años en la hernia umbilical. Si es que esto va a continuar, entonces ya tenemos que derivar también. Bueno, hasta los 3 años lo podríamos considerar. Entonces, las hernias inguinales, o también llamadas, bueno, en caso de los varones, ¿no?, las inguinoescrotal, también estas se van a presentar
se van a presentar, bueno, en el caso de los varones, ¿no? Inguino escrotal, ¿no? En caso de los varones. Entonces, en caso de que el niño llore, ¿no? En el caso de que el niño esté pujando, entonces en ese momento es cuando más se va a presentar estas hernias, ¿no? En el caso de que nosotros la detectamos, entonces de inmediato derivar, pues, porque esto ya es patológico. Y también de acá observar los ganglios, ¿no? Bueno, nos pasamos a los ganglios. Los ganglios, hay los ganglios supraclaviculares, ¿no? Supraclaviculares, los axilares, estos ganglios, bueno, no deben superar el centímetro de diámetro, no deben de superar, ¿no? Y debemos de observar su tamaño, no deben ser dolorosas, y si están inflamadas, no buscar un motivo, porque hay momentos, hay veces en que se tornan inflamadas cuando hay alguna presencia de alguna infección en el niño, ¿no? Cuando días antes ha tenido algún proceso infeccioso. En ese caso es cuando los ganglios tienden a inflamarse. Y estos ganglios también son la característica que tienen, que no son movibles, ¿no? Son inmóviles. Ya está. Ya que estamos acá, continuamos y seguimos observando al pequeño. Entonces observamos también la parte de la columna cervical, ¿no? Entonces, en el caso de columna cervical, en los escolares y en los adolescentes es lo que más se va a presentar. Estas tres, lo que más va a haber más presencia de lordosis, escoliosis o de cifosis, ¿no? En esto, para detectar, es una gran ayuda el test de Adams. ¿Cómo es que aplicamos el test de Adams? Entonces, al niño, ¿no? Bueno, el niño, el adolescente, ¿no? A partir de los 3 años se podría realizar, ¿no? Un niñito ya que coopere. Entonces al niño se le pone de pie, ya, de pie, los piececitos juntos, las manitos enfrente y se les pide que bajen. Va bajando, ya, van bajando, bajando y bajando. Entonces va bajando el niño y nosotros vamos a observar, ¿no? Vamos viendo de parte de atrás, de parte de adelante, de parte de los costados. Y vamos a ver si es que hay alguna presencia de estas jibas, ¿no? O llamadas jorobas, pues, ¿no? Ya está. Entonces, continuamos, ¿no? Y la ponemos del lado ventral a la niña. Entonces, en este caso vamos a poder observar, a ver, si es que se observan, ¿no? No en todos. Si es que llegamos a observar algunos hoyuelos lumbrosacros. Entonces pueden ser los simples, que llegan a medir menos de 5 milímetros de diámetro, o también los atípicos, ¿no? Estos ya son más de 0.5 centímetros. Estas pueden ser profundas, ¿no? Pueden ser profundas. Y estas sí son de alarmarse, porque se puede asociar alguna alteración neurológica, genitourinaria, rectal, ¿no? En el caso también de que observamos eso, inmediato derivar, pues. Entonces, en el caso de los genitales, en el caso de las mujercitas, observar, ¿no? Observar, a ver, de ellas van a presentar labios mayores, labios menores. Entonces, los labios mayores han de cubrir los labios menores, han de cubrir los clítoris, ¿no? El clítoris, ha de cubrir el clítoris. Entonces, observar. En el caso... Ya está. Entonces, también en caso de las niñas puede haber alguna secreción, ¿no? Alguna secreción que se puede, o lechosa o sanguinolientas, que son denominadas pseudomenstruación, ¿no? Y estas también se dan por las hormonas maternas, ¿no? Y que al quinto día se desaparecen. Nadie que alarmarse. Y en el caso de los varoncitos, es en el caso de la mujerita. En el caso de los varones, se recomienda examinar al niño de pie, ¿no? De pie, para poder observar los testículos que estén en la bolsa escrotal. Entonces, de preferencia así, de piecito, poner el varoncito
para poder visualizar mejor, ¿no? Que los testículos estén en la bolsa escrotal. Entonces, tiene que haber la presencia de ambos testículos, ¿sí? Entonces, en el caso no hubiera la presencia de algún testículo, bueno, con una maniobra suave o aplicando calor, ¿no? Pueden descender estos testículos, podrían descender. Pero si al primer año estos testículos no descienden, entonces se podría sospechar de la criptorquidia, ¿no? Se podría sospechar que esto está mayormente asociado en caso de los niños prematuros. En caso de niños prematuros o los niños de bajo peso, se podría sospechar. Ya. Entonces, algo más en los varoncitos, algo más que evaluar es la acumulación de líquido. ¿No? Acumulación de líquido escrotal, que es el hidrocele. Entonces, esto ha de desaparecer. Es como ¿no? Va a ser una inflamación en los testículos, en la bolsa escrotal, pero esto también desaparece al tercer mes. O también la fimosis, ¿no? Que llega a ser la fimosis es cuando el prepucio es demasiado estrecho, entonces no se retrae, pues, no se retrae, ¿no? No se retrae el glande. Cuando es muy pequeño, no se retrae en grande. Entonces, en este caso, hasta los 4 años podríamos considerarlo, ¿no? Pero si ya no se logra retraer, entonces derivar, pues, ¿no? Derivar. Porque si es que se mantiene, no, al niño, bueno, de adulto ya, cambiando con la criptorquidia, ¿no? Retrocediendo, si es que se le mantiene, entonces puede haber algún problema. Bueno, estos, los que se mantienen así, no tiene ninguna intervención en el caso de los niños, ¿no? Que tienen criptorquidia y los mantienen hasta adultos, entonces es un peligro que de adultos pueden presentar cáncer. Entonces es bueno actuar, pues, ¿no? No dejarlo pasar. Ya, entonces ahora estamos acá. Ahora nos vamos en la parte del ano del niño, ¿no? Del niño, de la niña. Tener mucho explicarle a los padres, ¿no? Explicarle a los padres en el caso que se le va, en todo procedimiento de explicarle a los padres, ¿no? Explicarle antes de realizar la evaluación, explicar a los padres todos los procedimientos en qué consiste la evaluación, ¿no? Y cuando vamos a estas partes, ¿no? En parte de la vagina, en parte del ano, entonces también volverle a explicar, ¿no? Hacerle recordar que que es necesario poder observar, ¿no? Que la enfermera pueda observar estas partes, ¿no? Y tener el consentimiento de los padres también. Entonces, en el parte de los anos, en el parte del ano, entonces observar si es que hay alguna presencia, algún desgarre, alguna fisura, alguna cicatriz, ¿no? Igual como en la vagina, y si es que hay alguna presencia, si es que observamos, ¿no? Alguna fisura, informar, no quedarnos con esa duda, no quedarnos con esa información, ¿no? Informar y hacer las preguntas respectivas, pues, a los padres, ¿no? Ya. Entonces continuamos con las extremidades, y en el caso de las extremidades observamos la alineación de las piernas, de los brazos, ¿no? Cuando caminan, y en el caso de los niños caminan. Entonces, a los 4 meses ya deben tener control de la cabeza. A partir de los 7 meses ya control del tronco, ¿no? Se puede control del tronco. A los de 9 meses ya el niño empieza a gatear, ¿no? Vamos a presentar que el niño gatea, que sostiene su cuerpo. De 1 a año y medio ya el niño va a empezar a caminar, ¿no? Y va a empezar a caminar. Ya estamos acá, continuamos y seguimos evaluando, ¿no? Seguimos evaluando, a ver, descartar si es que hay alguna displasia de cadera. En el recién nacido se le puede hacer
descartes, ¿no? Para ver si es que hay alguna displasia de cadera o en el lactante también. Entonces, estas luxaciones pueden ser congénitas o se pueden dar también congénitas. ¿Por qué congénitas? Porque va a haber alguna alteración en la parte del acetábulo, ¿no? El acetábulo y la cabeza del fémur. Entonces, esto es frecuente en el caso de las niñitas, en el caso de las niñas, en el caso de los niños también que han nacido de forma podálica, ¿no? En caso de ellos son más comunes. Eso es uno, luxación congénita de cadera o también la luxación tipo fetal, porque ya han tenido este problema, ¿no? Dentro del vientre de la madre. Ha habido un retraso en el crecimiento de la cadera durante su vida intrauterina. Y también hay otra, en el caso de los niños que no han tenido estos problemas de luxaciones, pero pueden presentar, ¿no? Son más propensos a presentar durante los 6 meses. ¿Cómo pueden presentar? En el momento en que se le cambie, en el momento en que se la ropa, o en el momento en que se le puede envolver, ¿no? Porque hay esas creencias de que a los niños se les envuelve todo y se les mantiene bien rectitas las piernas, supuestamente para que sus piernas se mantengan rectas. Esa es la creencia que se tiene, ¿no? Pero no, al hacer esto, estamos provocando un daño, podemos provocar un daño al niño en su cadera. Entonces, la exploración, ¿cómo la hacemos? Hay diferentes formas, ¿no? Entonces, una de las formas para ver podemos ver la simetría, ¿ya? El pliegue asimétrico de las piernitas, ¿no? Del muslo, podemos ver acá los pliegues simétricos, comparar si son iguales, cuántos pliegues hay en la derecha, en la izquierda, en los pliegues también en la parte glútea, ¿no? Cuántos pliegues se presentan si es que son simétricas. Otro, el signo de Galeazzi. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? A ver, al niño lo vamos a poner, lo echamos, ¿no? Tienen que estar en posición dorsal. Entonces sus rodillitas doblamos. Bueno, esta no se puede doblar. Doblamos las dos rodillitas. Ya, vamos a doblar las dos rodillas. Ya está. Doblamos una rodilla. Digamos que la otra ya está doblada, ¿ya? Doblamos una rodillita y doblamos la otra rodillita, ¿ya? Y ahí vamos a ver si es que hay simetría o no. En el caso que no hay simetría, se podría considerar que hay alguna desviación, ¿no? Ese es otro. Ahora hay otro que se realiza, ¿no? En los primeros 3 meses al niño. Desde recién nacido se le realiza, ¿ya? La maniobra de Ortolani y de Barlow, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Para ver la funcionalidad de las articulaciones, pues, ¿no? De las articulaciones coxofemorales. Entonces, empezamos a ver con el test de Barlow. ¿Cómo aplicamos el test de Barlow? El paciente tiene que estar enfrente mío, ¿ya? El paciente está enfrente mío, entonces está echado, ¿no? Echadito, posición dorsal, está enfrente mío y lo que se le realiza es con una mano yo voy a sujetar su cadera, ¿ya? Sujeto la cadera, lo voy a mantener estable y con la otra mano voy a agarrar la otra pierna, ¿no? El otro miembro. Entonces agarro el otro miembro, lo flexiono, ¿ya? Y voy a hacer el movimiento voy a abducir, ¿no? Voy a mover, ¿ya? Mientras uno esté estable, el otro le he doblado, ¿no? A 90 grados y hago el movimiento, ¿no? Eso es el test de Barlow. Ahora el test de Ortolani es similar. Entonces en este caso los dos vamos a doblar. Los dos rodillitas doblamos a 90 grados. Ya, doblamos a 90 grados. Y igual, de esta forma, entre las dos están dobladas y una de ellas voy a doblar. Voy a abducirlo. Ya, voy a mover. Y se considera que es positivo en el caso que se escuche
un sonido de crack, ¿no? En ese caso se podría considerar una evaluación positiva. O sea, quiere decir que hay una alteración, pues, ¿no? Ya, vamos acabando ya. Entonces nos falta cómo puedo evaluar el aparato musculoesquelético, ¿no? De preferencia, el niño tiene que estar semidesnudo, ¿no? Estar solamente con una prenda, ¿no? Una prenda de abajo. ¿Por qué semidesnuda? Porque tengo que ver, ¿no? Cómo es su forma de caminar, cómo es la marcha. Tengo que observar. Entonces, de preferencia, y se inicia entre los 10, bueno, en el caso de la marcha se inicia entre los 10 y 15 meses, ¿no? A partir de esa edad se le podría realizar. Se le observa, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en los niños? Es normal, no es fisiológico, no es patológico, que sus piecitos sean genubaru. Genubaru también es llamado pie de vaquero, pues, ¿no? Pie de vaquero, ¿por qué? Porque las rodillitas van a estar bien separadas con los muslos, ¿ya? Abiertitas, como la de un vaquero. Abiertitas como la de un vaquero, y solamente los pies van a estar juntitas, ¿no? Entonces, casi de esta forma, mira. Ahí está. Así va a tener esa apariencia los niños, ¿ya? Eso ocurre en el recién nacido, ¿no? Y esto es hasta los 18 meses. Ya luego, a los 2 años, tiene que desaparecer, ¿no? Tienen que cambien esta posición de las piernas. En el caso de que persista, bueno, se puede considerar patológico y se le tiene que medir, pues, ¿no? Distancia de cada rodilla, cuánto mide, y no tiene que pasar los 5 centímetros, ¿no? Entre rodilla y otra rodilla, porque ya se podría considerar patológico. Luego de los 2 años, ya el piecito ya no tiene esa posición de genubaru, sino lo que va a contener genuvalgo. ¿En qué consiste genuvalgo? Es de 2 a 10 años. Entonces, genuvalgo, bueno, en este caso, las rodillas van a estar juntas, sus rodillitas juntas, pero los pies van a ser los que van a permanecer separadas. Entonces, en este caso, también se mide, ¿no? Se mide de 10 a 15, se mide de los malleolos, ¿no? De uno con otro malleolo se mide, y no tienen que superar los 10 centímetros. Si es que persiste en la adolescencia, ¿no? Y aumenta, y esa distancia entre malleolo y malleolo es más de 10 centímetros, entonces se considera patológico, pues. Ya. Entonces, en caso de la marcha, ¿cómo es lo que podemos observar también? ¿Cómo es la forma de caminar del niño? Puede tener una marcha equina. Acá se refiere a marcha equina es cuando caminan de puntitas, ¿no? Tienen que caminar de puntitas. O también puede tener una marcha en talón. Se considera cuando las pies de los talones son los únicos que mantienen presionadas al suelo, ¿no? Ya que estamos en los pies, entonces vamos a ver si es que hay alguna polidactilia, ¿no? En las manos, en los pies, en los dedos o en los pies. Entonces, ¿qué es la polidactilia? Es cuando hay mayor número de dedos, ¿no? De lo que normalmente es. Entonces, contar los deditos, considerar eso. O la clinodactilia, que llegaría a ser también alguna desviación anómala también de cualquiera de los dedos, ya sea de los pies o de la manito, ¿no? Ya. Y otra de las evaluaciones que podemos ver es que podemos realizar es evaluando la evaluación ortopédica, pues, ¿no? Viendo los pies, que es muy importante, los piecitos. Bueno, se puede considerar, ¿no? Lo más común, el pie plano, cuando hay mucho aplanamiento del arco. Esta parte del arco plantar, ¿no? Cuando hay mucho aplanamiento. Entonces, después de 3 años, ya recién se empieza a descartar en el niño. Se puede realizar alguna evaluación ortopédica. ¿Por qué? Porque antes de los 3 años mantienen una almohadilla, ¿no? Una almohadilla de grasa. Y esta almohadilla de grasa palmar aumenta el área del pie al suelo. Entonces, antes de los 3 años no es recomendable. Es recomendable realizar esta prueba después de los 3 años. ¿Ya?
O también observar el pie y considerar, a ver, el pie cabo, ¿no? Que es lo opuesto al pie plano, que es cuando el arco del pie, ¿no? Acá está el arco del pie, ya es muy alto, es demasiado. Entonces al niño le podemos hacer la plantigrafía. ¿Cómo hacemos la plantigrafía? Es muy fácil. Agarramos una hojita negra. Acá ya se realizó esta plantigrafía, ¿ya? Agarramos una hojita negra, ¿ya? Una hojita negra. Y en otro lado, en una cajita, vamos a llenarla de talco. Entonces decimos al niño, ¿ya? Decimos al niño que pise ese lado, ¿no? Donde está el talco. Y luego lo hacemos pasar, ¿no? Que presione uno de sus piecitos que ya están llenos de talco, cubiertos de talco, que presione una de las hojitas negras. Entonces luego de esto nosotros podemos observar. Por ejemplo, acá ya tengo ya una hojita negra, ¿no? Que está ahí su huellita del pie. Entonces en este caso, ¿cómo realizamos la plantigrafía? Hay una fórmula para realizar esta plantigrafía. ¿Ya? Hay una fórmula para realizar esta plantigrafía y la fórmula es esta. Acá vamos a observar la parte, bueno, acá está un poco borrosa, ¿no? Vamos a observar la parte más ancha, ¿no? La parte de la articulación metatarso-falángica, que es la parte de arriba, que es la parte más ancha, ¿no? Acá metimos ya. Por ejemplo, a ver acá. La parte más ancha, la articulación metatarso-falángica, acá está la parte ancha, lo medimos, ¿ya ves? Lo medimos, vemos cuántos centímetros mide ya. Digamos que mide 6 centímetros, ¿ya? 6 centímetros está midiendo este pie. Esta parte ya, 6 centímetros. Y ahora vamos a observar la parte de la articulación tarso-metatarsiana. ¿Ya? La articulación tarso-metatarsiana. También lo medimos en centímetros, que es esta parte. La parte más pequeña. Ya, acá medimos que mide 3. ¿Ya? Entonces la parte de arriba, la parte más ancha, observamos 6, medimos 6 y la parte más delgada medimos 3. ¿Ya? Ya tenemos esos dos valores. Entonces hay una fórmula para poder observar, ¿no? En qué nivel, bueno, en qué categoría está nuestro pie, pues, ¿no? Entonces la fórmula es X menos Y. O sea, la parte más ancha menos la parte más delgada. La ancha era 6, ¿cierto? Entonces ponemos 6 menos 3. Es 3. Ya. Entonces esto, 3, lo dividimos por la parte más ancha, que es 6. Sería 3 entre 6. Llega a ser 0.5. Y este 0.5 lo multiplicamos por 100. Llegaría a ser 50. El resultado me dio 50. Entonces, en caso de 50, ubicamos nuestra tablita y 50 está dentro del normal. De 40 a 54 que se considera normal. Entonces, podemos considerar que este pie, ¿no? Es un pie normal. ¿Ya? Entonces, esto es fácil de realizarlo. Cualquiera lo podría hacer en casa, ¿no? Son materiales simples, materiales sencillos que se puede conseguir. Y con esta fórmula podemos evaluar el tipo de pie que tenemos, ¿sí? Entonces, gracias. Esto sería todo sobre la evaluación, ¿no? De la evaluación al niño. Ha sido una evaluación completa. Eso es todo. Muchas gracias.